En Hechos, al final de Hechos, capítulo 26, versículo 6, nos encontramos con un hombre preso. Este hombre preso se encuentra delante de un rey llamado Agripa y el preso le dice lo siguiente, Hechos 26, 6, soy sometido a juicio con la esperanza o por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Su nombre es Pablo, el apóstol Pablo, el que había sido un fiero perseguidor de la iglesia de Cristo. Su vida ha dado un giro de 180 grados hasta el punto en que lleva años ya predicando el evangelio por todo el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque ha conocido al Salvador Jesucristo y desde aquel preciso instante no ha dejado de proclamarle. Y esto le ha costado serios problemas. Por eso lleva ya 2 años preso en Hechos 26. Por eso está en pleno juicio. Por eso va a ser llevado a Roma. Todo por proclamar de esta esperanza. La esperanza de la promesa hecha por Dios a los padres. Pablo se refiere a esta esperanza como la esperanza que Dios había dado a la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, los patriarcas. Dios había prometido que Él iba a establecer un reino. No cualquier reino, sino un reino perfecto, un reino sin pecado, un reino gobernado por el Rey perfecto y el Rey eterno, el Mesías, el Cristo. Pero este Rey, Mesías, Cristo, increíblemente va a ser asesinado en una cruz, pero va a ser muerto para poder limpiar a su pueblo de su pecado. Es más, va a resucitar y va a volver al cielo para un día regresar y establecer, sí, esta vez, su reino perfecto con súbditos perfectos, salvos, resucitados también. Y por esta esperanza que Pablo predicaba, estaba preso. Por esa esperanza en Jesús, el Salvador resucitado, el Rey Pablo, sufrió grandes sufrimientos y en última instancia Pablo sufrió la muerte, el martirio, por aquella esperanza. Al mundo le encanta proclamar muchas esperanzas. Las empresas invierten millones de millones en herramientas publicitarias con el deseo de compartir la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de un coche mejor. La esperanza de un detergente mejor. La esperanza de unas deportivas mejores. De una televisión más grande y más nítida mejor. Y venden sus productos porque están convencidos unos más que otros de que tal o cual producto puede ofrecer una esperanza de una vida mejor. La gente busca esperanza. Y también la busca en cosas más serias, ¿verdad? Esperanza en tener buena salud, por eso invierte en su salud. Esperanza en tener una familia amorosa, un hogar donde vivir cómodamente, todo es legítimo y nadie se avergüenza de ello. Pero ¿qué ocurre con la iglesia? Si nosotros, la iglesia, creemos verdaderamente que tenemos el mejor producto, la mejor, la mayor, la más perfecta esperanza que está enraizada en las promesas no de ninguna empresa, no de ningún ingeniero, sino en las promesas del mismísimo Dios. Si tenemos esto, ¿no crees que esta esperanza será digna de ser compartida con el mundo? ¿Estás de acuerdo? A diferencia de las empresas publicitarias, espero que nosotros no esperamos ganar ni un solo euro con esto. Es más, como acabamos de ver,
uno de nuestros mejores publicistas llamado Pablo, murió a causa de este mensaje, al igual que muchos otros a lo largo de la historia. No hacemos esto por dinero, ¿verdad? Si no, por ahí está la puerta. Hermanos, tenemos la certeza de que esta esperanza es real. Tenemos la certeza de que esta esperanza no es comparable con nada y merece la pena proclamarla. Hechos 1 del 1 al 11 nos da respuestas a estas preguntas y no solo contesta con un firme sí, merece la pena, sino que además este texto que vamos a ver en esta mañana nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque este texto nos brinda tres herramientas esenciales. Tres herramientas esenciales para cumplir este mandato de Cristo de proclamar la esperanza única que solo el Evangelio promete. Tres herramientas para ayudarnos a proclamar la verdad del Evangelio. La primera herramienta es un pilar bien sólido. Versículos 1 al 3. Leed conmigo, por favor. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. La página anterior que estamos leyendo, quizá la tengas ahí delante, ¿verdad? Juan 21. En Juan 21 habíamos dejado a Jesús con sus discípulos en el lago de Galilea, al norte de Israel. Allí Jesús desayuna con ellos en la playa y les muestra que Él es el glorioso Cristo resucitado, victorioso, sí, pero que además está dispuesto a pasar tiempo con ellos, incluso compartir una barbacoa para desayunar. Jesús en ese tiempo, en ese momento, les da ánimo para la tarea que tiene encomendada para ellos. Jesús también, recordamos, está exhortando a Pedro, restaurándole. Porque Pedro va a ser una pieza clave en la extensión de la iglesia. Y Juan termina ahí su evangelio, la página anterior, pero recabando información de otros evangelios, sabemos que según Mateo, el Jesús resucitado se había encontrado con muchos. Pablo dice en 1 Corintios 15 que con más de 500 discípulos que se reunieron en aquel monte, fue allí donde Jesús les envía con toda autoridad, ¿verdad? Mateo 28, 18, id a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, a obedecer todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es en este instante donde Lucas, el autor de Hechos, para con el tren y nos anima a subirnos en su tren. Porque va a escribir un segundo relato llamado Hechos de los Apóstoles. Lucas comienza recapitulando algunas cosas que ya había escrito en su primer relato, en Lucas. Un relato que, por cierto, Lucas, médico de profesión, discípulo de Pablo, Lucas comienza escribiendo a un hombre que se llama Teófilo, ¿recuerdas? Estamos en los años 60. No sabemos nada de Teófilo. Por el título que Lucas usa en Lucas 1, le llama excelentísimo, podríamos deducir que este hombre era un hombre con dinero, acaudalado, probablemente romano, a quien quizá Lucas quería convencer de la veracidad de la historia de Jesucristo. O quizá ya era creyente y él con su dinero había subvencionado
la investigación de Lucas que se convirtió en su evangelio? No lo sabemos. El punto aquí es que tras su evangelio, Lucas escribe un segundo tomo, parte 2, a Teófilo. Y si el primer tomo se enfocó en el nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, su segundo tomo, Hechos, se va a enfocar en la extensión del mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza eterna en Jesús que la iglesia recién inaugurada va a llevar a cabo. Hechos, de hecho, se puede dividir en 3 fases que cuadran con la extensión del mensaje. Si estás tomando apuntes, Hechos se puede dividir en 3 partes. En Jerusalén, capítulos del 1 al 7, la iglesia se establece y pasan 3 años. En Judea y Samaria, capítulos 8 al 12, la iglesia se expande en un periodo de unos 11 años y por fin la iglesia se extiende hasta los confines de la tierra, capítulos 13 al 18. Y yendo a nuestro texto en Hechos 1, Lucas recuerda a Teófilo en los versículos 1 y 2 que hemos leído. Le recuerda de manera general aquello que ya había dejado por escrito en su evangelio, que trata de Jesús, es la figura principal, que Jesús hizo y enseñó muchas cosas, que ascendió, que fue recibido arriba en el cielo, que movido por el Espíritu Santo instruyó, enseñó y ordenó durante sus 3 años de ministerio con sus discípulos que había escogido, los 12 menos 1, Judas, ¿verdad? Esto es cómo comienza Hechos, ¿verdad? Recopilando la historia. Y Lucas ahora en el versículo 3 comienza o continúa enfatizando algo importante: la evidencia objetiva de la resurrección de Jesús. Fíjate el versículo 3, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Ya hemos visto algunos textos que demuestran que tras la muerte de Jesús, Él resucitó. Y Lucas lo resume hablando de pruebas convincentes. ¿Qué más pruebas quieres que apariciones físicas de Jesús durante más de un mes? Y ya vimos en Juan 21 que Jesús desayuna con sus discípulos. Lucas en su Evangelio capítulo 24 también muestra a Jesús comiendo y le muestra mostrando sus manos y sus pies y dice a sus discípulos: palpad, tocad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Un testigo o 2 pueden inventarse una gran mentira. 50 pudieran bien sufrir algún tipo de alucinación por alguna razón, pero cientos de testigos, incluidos a escépticos que no le creían, como Tomás, ¿recordáis? O Santiago, el hermano de Jesús, que no era creyente y luego creyó en el Cristo resucitado, o el mismísimo Pablo, tan escéptico que persiguió a la iglesia hasta que el Jesús resucitado se le apareció y cambió radicalmente su vida. Hermanos, el cristianismo es una fe fundamentada sobre el pilar sólido de la evidencia objetiva. Nuestra fe no está basada en mitos, en leyendas no corroboradas, sino en hechos, en acontecimientos probados y atestiguados por mucha gente, de los cuales podemos leer en este libro que se llama la Biblia. El problema no se encuentra en la cantidad de evidencia, que la hay. El problema reside en no creer en la evidencia, por objetiva que sea.
Jesús en el versículo 3 les habla a los discípulos, dice el texto final del 3, en lo concerniente al reino de Dios. El tema del reino de Dios es un tema central en toda la palabra de Dios. Hay quien afirma que es la espina dorsal de este libro. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? Abróchate, que despegamos. Podemos resumir el reino de Dios como el gobierno de Dios sobre todo lo creado. Todo lo creado es el gobierno de Dios. Salmo 103, 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Esto es lo que se denomina como el reino universal de Dios. El reino universal de Dios. El Rey eterno lo es sobre todo, lo es sobre todos, sea visible, sea invisible en este universo, sea físico, sea espiritual. Dios es Rey. Ahora bien, Dios ha decidido gobernar por medio de personas. Por eso, además del reino universal, se habla también de el reino mediador. El reino mediador. Esto significa que Dios ha decidido gobernar esta tierra por medio de o a través de seres humanos, quienes actúan como mediadores, como representantes de Dios. Entonces, tenemos el reino universal y el reino mediador. Muy bien. El reino universal es el reino eterno y perfecto de Dios. Pero esto no ocurre con el reino mediador de Dios en la tierra. ¿Por qué no es perfecto? Porque estamos nosotros aquí. Porque el ser humano pecó y todo dejó de ser bueno. Y es por esto, hermanos, que la Biblia se puede resumir así, que en Génesis 1 comienza con el creador y rey del universo, creando todo lo que existe, creando al ser humano a su imagen y delegando el gobierno, el reino de la tierra. Por eso dijo, multiplicaos y sojuzgar, gobernad, sed mis mediadores en la tierra que os doy. Génesis 1:28. Principio. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22 con la imagen del Dios Trino reinando en el trono y a su pueblo junto con él en la nueva tierra y nuevo cielo. ¿Qué ocurre en el medio? Lo que ocurre en el medio es que el reino perfecto creado por Dios cae en maldición a causa del pecado, Génesis 3. Y a partir de ahí, la Biblia comienza a explicar el plan de Dios para restaurar el reino. ¿Cómo? Bueno, Dios escoge a Israel para que se conviertan en los nuevos mediadores, en los representantes de Dios en la tierra. Y Dios va a reinar en medio de ellos e Israel va a ser luz y va a ser bendición a las naciones. Qué bien suena, pero algo ocurre, la gente ocurre. Israel fracasa en esta tarea, desobedece vez tras vez a Dios en el Antiguo Testamento, aunque Dios envía profeta tras profeta para que se arrepientan y vuelvan a Él. En última instancia, ¿qué ocurre con Israel? Dios les castiga en el exilio, ser capturados y llevados a otras naciones, a Siria, a Babilonia. Ahora bien, ¿está todo perdido? No está todo perdido. Porque, hermanos, aparece una figura fundamental, un mediador especial, un rey prometido desde el principio, el Mesías, el Cristo, Jesús, quien, sorpresa, nació precisamente en Israel y vino a proclamar las buenas noticias, el evangelio del reino hace 2000 años. ¡Qué buenas noticias! Que a pesar del pecado y de la caída del reino mediador en la tierra, Dios sigue siendo el Rey universal. Eso nunca cambia. Y Él envía al Dios Hijo a restaurar y a reinar. Incluso Jesús,
entra en Jerusalén montado en un burrito, vitoreado como rey, como leímos hoy, se celebra en diferentes lugares en el mundo. Pero malas noticias de nuevo. Israel acaba matando, crucificando a su rey, a su Mesías. Dije que no todo estaba perdido, ¿verdad? Bueno, todo parece perdido. Porque esto es lo que estaban pensando los discípulos cuando se enteraron de que su rey Jesús iba a morir. Esto estarían pensando el sábado después de su muerte y antes de la resurrección. Pero lejos de ser una tragedia final, esto había sido profetizado en el Antiguo Testamento, porque Dios es siempre rey y siempre tiene control soberano, y no hay nada y no hay nadie que estropee el plan de Dios. Así el plan desde la eternidad es que el Mesías iba a morir, sí, profetizado en Isaías 53 y muchos otros lugares, pero que al tercer día iba a resucitar. Salmo 16:10. Para restaurar el reino sobre la tierra y ser rey. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esa es la pregunta del millón. Y los discípulos le van a preguntar. Pero antes, permíteme decirte que hemos de entender algo, que este reino mediador es un reino presente y es un reino espiritual y será un reino físico y futuro también. Es presente y espiritual porque nosotros, su iglesia, hoy formamos parte de este reino. Dios media hoy, interviene en el gobierno de su reino en este mundo por medio de nosotros creyentes en quienes habita el Espíritu Santo. Podemos decir que hemos tomado el lugar de Israel como mediadores. Y el reino mediador avanza. Avanza. ¿Sabes cuándo avanza? Cada vez que una persona se convierte, el reino está avanzando, porque otro súbdito quiere adorar al rey perfecto. Ahora bien, este rey no solo es presente y espiritual, es futuro y es físico. Porque hasta que el pecado no sea derrotado, no va a existir un reino perfecto, porque todavía está compuesto por nosotros, y tú y yo todavía no somos perfectos hasta el domingo a las 12 de la mañana. Por eso Cristo tiene que volver, para derrotar a Satanás, juzgar al pecado y la muerte y a todo aquel que le rechaza, e instaurar un reino. Un reino que, atención a esto, que va a unir el reino universal de Dios con su reino mediador. Dios con nosotros. Eso ocurrirá en el milenio, donde Cristo reinará en un reino físico desde Jerusalén por 1000 años, pero de manera definitiva y perfecta ocurrirá cuando Dios y el hombre vivamos juntos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Un Edén con esteroides. Un reino perfecto, glorioso, sin pecado, donde nosotros sojuzgaremos, reinaremos con nuestros cuerpos y almas gloriosos bajo el Rey eterno, Dios. Todo clarísimo. Volvamos a Hechos, porque los discípulos en Hechos aún no tienen el Espíritu Santo. En Hechos 1. Y tampoco tienen el resto o el Nuevo Testamento escrito que explica todo esto que yo acabo de explicar. Por eso Jesús pasa tiempo explicándoles la naturaleza de este reino presente y futuro. Y hermanos, sé que habrá dudas y preguntas. He resumido toda la historia de la redención, de eternidad a eternidad, en 8 minutos. Sé que habrá muchas preguntas, pero ¿no es este un gran punto de partida? ¿No es este un glorioso fundamento para nuestra fe y para proclamar nuestra fe?
La primera herramienta que necesitas para proclamar la esperanza del Evangelio es tener la certeza de que tienes un fundamento, un pilar sólido, de que tu fe está arraigada sobre el pilar de la historia real y objetiva de un mundo sobre quien Dios es soberano. Sobre el pilar de pruebas reales, objetivas de la verdad de Dios y su Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo, murió en una cruz, resucitó y ha vuelto al cielo, esperando a volver a instaurar su reino perfecto en esta tierra, con nosotros, su pueblo. Ten esta certeza, no hablamos de cuentos de hadas, de deseos e ilusiones que no sabemos si ocurrirán, sino, hermanos, tenemos una esperanza firme y segura, tenemos la fe, la certeza de que esto sucederá. ¿Amén a esto? Está escrito. Hace unos días ocurría un tremendo terremoto en Indonesia. No sé si lo visteis en las noticias, 7,7 grados en Birmania, Myanmar, dejando un reguero de devastadoras cifras de fallecidos y heridos, y muchos edificios colapsaron, pero tengo que reconocer que una imagen se quedó grabada en mi retina, la imagen de un rascacielos con una tremenda piscina en la azotea, por cierto, y de agua cayendo, pero este rascacielos resistiendo sólidamente las tremendas sacudidas de este evento natural. Hermanos, la esencia de la fe cristiana descansa sobre el pilar sólido, sobre el plan de Dios de enviar al Hijo, quien vivió como hombre, murió, fue sepultado, pero resucitó y ahora está en el cielo esperando a volver. Descansa pues en la certeza de que aunque el Evangelio sea y es sacudido ferozmente, podemos proclamarlo sin ninguna vergüenza, sin ninguna duda, sabiendo que resistirá el peor terremoto, porque esta es la verdad. Descansa y entonces avanza, pues el Señor está haciendo avanzar su reino por medio de nosotros, su iglesia. Somos unos privilegiados de poder ser mediadores, heraldos, testigos del Rey de Reyes. Descansa en la herramienta del pilar sólido para proclamar la única esperanza cierta para la salvación del hombre, el Evangelio de Cristo. La segunda herramienta la encontramos en los versículos 4 al 8. Un poder suficiente. Ahora, imagínate que pasas horas con el Jesús resucitado y Él está hablando del reino. Los discípulos estarían preparados, listos ya, para salir y dar las noticias a todo el mundo que la esperanza ha por fin llegado, el reino está al caer, Israel será restaurado, ahora sí que seremos el reino prometido. O eso creen. Porque vamos a ver que primero, ellos aún no saben que la esperanza o la espera será más larga de lo que piensan. Llevamos 2000 años de espera. Pero segundo, el plan de Dios incluye a Israel, pero también a muchos más que Israel. Incluye a los gentiles, incluye a las naciones, hasta lo último de la tierra. Algo impensable para ellos, como veremos en Hechos. Les costará entenderlo y Dios va a tener que intervenir. Pero tercero, van a necesitar algo más que buenas intenciones para poder ser testigos fieles. Van a necesitar mucho poder. Mucho poder. Por eso Jesús, veamos versículos 4 y 5. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí.
o les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús les ordena que se queden en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es allí donde el Padre va a enviar al Espíritu Santo prometido. Ahora quizá te preguntes y sepas, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actuaba para capacitar a hombres y mujeres a realizar diferentes tareas y el Espíritu Santo regeneraba. Él daba vida espiritual para creer. Y la promesa de Dios, la promesa del nuevo pacto, es que el Espíritu Santo va a morar en los creyentes. ¿Y esto qué significa? Bueno, muchas cosas, pero refiriéndonos al texto, implica que ahora tendremos su poder, su ayuda en nosotros para vivir de una manera santa y piadosa y para servirle día tras día. Por eso Jesús les dice, quedaos en Jerusalén. Recordad el versículo 5, como dice, que Juan bautizó, él sumergía a la gente en el agua, lo cual era un símbolo de que esa persona se había arrepentido, un símbolo externo. Pero hermanos, con la llegada del Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo prometido, va a llegar la manera perfecta de identificar si una persona se ha arrepentido verdaderamente. Porque el creyente verdadero bautizado en el Espíritu Santo tendrá una nueva disposición del corazón, un nuevo deseo de obedecer, un deseo de arrepentirse cuando peca, de servirle, puesto que va a recibir un don espiritual también. El Espíritu Santo, hermanos, da todo eso y mucho más en el momento de la salvación. Este es el poder de Dios sobre el creyente. Este es el poder que los discípulos necesitaban y que nosotros, su iglesia, hoy necesitamos para proclamar la esperanza de la salvación del reino. Los discípulos se querrían poner manos a la obra con la extensión del reino que en su mente era inminente, como veremos ahora, pero Jesús tiene que frenarles. Porque para llevar a cabo la extensión del reino de Dios en la tierra hace falta algo que es mucho más que ser un buen comercial que vende su producto. Hace falta al Espíritu Santo y su poder. Ellos saben las profecías. Ellos oyeron a Jesús hablar de la promesa del envío del Espíritu Santo. Y ellos piensan que este envío del Espíritu Santo tendrá que coincidir con la restauración del reino perdido de Israel. Pero no es así. Fijémonos, versículos 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Un par de aspectos a tener en cuenta. Primero, que tras 40 días de Jesús explicándoles acerca del reino, ellos siguen asumiendo que el reino de Israel será restaurado. En ese instante, Jesús dice, no es así. O más bien Jesús, disculpad, no les dice que no es así, que no va a ser restaurado. No corrige, dice, no, el reino de Israel no será restaurado. Porque si hubiera un momento para corregirles y decirles, no, el reino de Israel prometido jamás ocurrirá, es este. Pero Jesús dice, no es el momento para vosotros saber cuándo va a ocurrir. Hermanos, la Biblia dice que Dios sigue teniendo un plan para con Israel. De hecho, los pactos y las promesas de los profetas apuntan a que Israel será restaurado. Muchos judíos serán salvos en el futuro. Y junto con nosotros reinaremos en el milenio con Cristo en esta tierra. Entonces, el reino será restaurado para Israel, sí,
pero el momento, ellos no les corresponde saberlo. Jesús les dice, no es vuestra responsabilidad saber cuándo vendrá el reino definitivamente. Eso se lo tenéis que dejar a Dios Padre, Él sabe. Vuestra tarea es, aquí está versículo 8, B, recibir el poder del Espíritu Santo y ser entonces testigos, heraldos, predicadores. ¿Dónde? Allí donde están, Jerusalén, pero no solo allí. En toda Judea y Samaria, pero no solo allí, hasta los confines de la tierra. El reino, Jesús está diciendo, no sabéis cuándo vendrá, ni necesitáis saberlo. No seáis como esos teleevangelistas de la televisión que proclaman día sí, día también, este día es el fin del mundo, en este día viene Jesús. No. Vuestra misión y la razón por la cual tendréis la herramienta del poder del Espíritu Santo para llevar esta tarea es proclamar la salvación desde Jerusalén hasta Finisterre y pasando el Atlántico. Proclamar la esperanza de salvación en Cristo. Ahora, no es cierto, hermanos, que existe un lapso de tiempo entre la proclamación del Evangelio a toda nación y el establecimiento del reino en la tierra. ¿No es cierto que existe un periodo entre la primera y la segunda venida? Estamos en medio de ello. Ellos no lo sabían, pero ese lapso de tiempo lleva ya 2000 años. ¿Por qué? Es la voluntad de Dios. Yo pienso que estos 2000 años están mostrando la tremenda misericordia de Dios. Dios lleva 2000 años salvando a ciudadanos del reino, salvos, rescatados. ¿Qué hubiera ocurrido si el lapso de tiempo entre la primera y la segunda venida, entre la instauración del reino por parte de Dios, hubiera durado ese lapso 50 años, o 100, o 500, quizá 1000 años? ¿Sabes qué ocurriría? ¿Qué hubiera ocurrido? Que tú y yo no estaríamos aquí. Porque el reino de Cristo ya hubiera sido instituido. Pero Cristo ordena a los apóstoles y a todo discípulo, a su iglesia, orden que lleva 2000 años vigente, ordena proclamar la única esperanza del Evangelio. Imagínate que le digo a mis hijos, si los 5 aprobáis todas las asignaturas con sobresalientes, os llevaremos al mejor parque de atracciones del mundo a vivir. ¿Sabes qué va a ocurrir? Al menos con los pequeños, digo yo. Que van a empezar a preguntarme todos los días: papá, ¿cuándo nos mudamos al parque de atracciones? Papá, ¿cuándo nos mudamos al parque de atracciones? ¿Y sabes qué les va a contestar mi querida y sabia esposa? Les va a decir lo siguiente: hijos míos, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que vuestro Padre ha fijado con su propia autoridad. Esta sorpresa solo Él la sabe y ocurrirá porque le encantan las sorpresas, pero mientras tanto, vuestra tarea no es saber cuándo vais a ir, sino que vuestra tarea es estudiar, hacer los deberes, y no con ChatGPT. Ese no es el poder que necesitáis. Nota a pie de página. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Dios capacitó a los discípulos y nos capacita a nosotros, su iglesia, no para saber cuándo viene el reino, sino que nos capacita con poder del Espíritu Santo, poder para proclamar, poder para ser valientes, para perseverar, para vivir en santidad en mente y cuerpo, poder para hacer los deberes dados por Cristo y poder ir.
Hermanos, el perfecto, glorioso y eterno parque de atracciones celestial va a llegar, no os preocupéis. Pero hasta entonces, nuestra responsabilidad es la de usar la herramienta más que suficiente del poder del Espíritu Santo para proclamar y para salvar, mientras obedecemos continuamente el llamado que Él nos da en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Sed llenos de ese Espíritu que ya os di en el momento de la salvación. Vivid constantemente en obediencia y poder para evangelizar, para proclamar desde el fundamento, el pilar sólido, la certeza de la esperanza única de salvación. Hermanos, no hay otro mensaje como este. No lo ha habido ni lo habrá. Este es el único mensaje que funciona porque Dios, Espíritu Santo, está detrás para ayudarnos a proclamar y para abrir los ojos a la gente que escucha el mensaje. Es un mensaje por el que debemos estar orgullosos, más que toda empresa de publicidad. Es cierto, es seguro, está enraizado, fundamentado en Dios Padre y sus promesas en Cristo y en el poder del Espíritu. Entonces, ¿vamos a proclamar, hermanos, esa esperanza? Iglesia, se nos ha dado todo lo necesario, herramientas más que suficientes para llevar a cabo esta tarea. No dejemos las herramientas colgadas, criando telas de araña. Proclama el Evangelio, proclama el reino, proclama la esperanza única gracias a Cristo, el Dios hombre, y su vida, su muerte y su resurrección, y que Él vuelve como Rey poderoso. La tercera herramienta esencial para cumplir el mandato de Cristo de proclamar la esperanza única del Evangelio se encuentra en los versículos 9 al 11. Una promesa segura. Una promesa segura. Versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. La escena termina con un suceso realmente extraordinario, tan extraordinario que Lucas, el autor, lo escribe tanto al final de su evangelio como al principio de su segundo tomo en Hechos. Tras 30 y pocos años de vida en esta tierra, Jesús vuelve de donde vino. Esta vez asciende como el Dios hombre glorioso, asciende al cielo para ocupar su lugar en el trono, a la diestra de Dios, el lugar que le corresponde al Rey. Ver esto, los discípulos estarían mirando. Fue un espectáculo increíble. Es tan increíble que realmente minimiza la presencia de dos ángeles allí con ellos. Están mirando, ven ahí a dos ángeles. Hombre, ángeles, ¿qué tal? Aquí estamos viendo al Rey de Reyes irse hasta que vuelva con su reino. Por más increíble que sea tener dos ángeles a su lado, nada ni nadie se compara con Jesús. Por eso Lucas se enfoca en Él, en Cristo, y en las palabras que se dice de Él. Versículo 11. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Increíble escena. Y por cierto, imagínate el recibimiento en el cielo. El Cristo triunfante, la multitud celestial jaleando, esta vez sí, todos ellos al Rey vencedor, millones y millones de veces, infinitamente mejor que la entrada triunfal a Jerusalén. El Rey ha vuelto, el Rey se ha sentado en el trono. Y hermanos, Cristo, el Rey, dirige a su iglesia en la tarea de proclamar su reino a todas las naciones hasta que decida volver
a establecerlo definitivamente. Hermanos, esta es la promesa. Y como toda promesa de parte de Dios, la promesa es segura. Hermanos, esta es la esperanza que no vemos, pero que esperamos con paciencia. Una esperanza firme. Cristo vuelve. Esta debe ser tu certeza y la mía, iglesia. Esta es la certeza, fue la certeza de Pedro, el apóstol. Él escribía años después, 2 de Pedro 3:9, que el retraso, que la espera en su segunda venida es a causa de la paciencia del Señor y su deseo de salvar. Por eso, si tú no crees en Cristo hoy, Dios dice en su palabra que Él está siendo paciente contigo. Que esa paciencia debería guiarte al arrepentimiento. Arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo para obtener tú también esa gloriosa esperanza única y eterna. Arrepiéntete de tu pecado. Hoy es el día. El apóstol Pablo, el mentor de nuestro escritor Lucas, Pablo escribe a otro discípulo llamado Timoteo y le encarga a Timoteo, sobre la base de que Cristo vuelve para juzgar, sobre la base de su manifestación y por su reino, le encarga predicar la palabra y le encarga evangelizar. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Hermanos, Cristo vuelve. Cristo vuelve, Él lo ha prometido. ¿Quieres saber cuándo va a venir Cristo? Apocalipsis 22:12 dice, ¿cuándo? ¿Preparados? Pronto. Pronto. Hermanos, no nos corresponde a nosotros saber los tiempos, ¿verdad? Pero sí nos corresponde testificarle hasta que vuelva. Cristo vuelve. Va esta promesa segura a moverte a proclamar el Evangelio hoy, a proclamar que su reino vuelve y hasta entonces puede extenderse por el siguiente que sea salvo. Hermanos, comenzábamos en Hechos 26, al final, empezando la casa por el tejado. Hablábamos de Pablo sufriendo por proclamar acerca de la esperanza en Cristo, pero nada frenó a Pablo en su misión de proclamar la esperanza del reino, del Evangelio. Y Hechos termina en el capítulo 28. Termina en el capítulo 28 con un Pablo preso, encarcelado en Roma a causa de predicar esta esperanza. Pero hermanos, fue allí, en esta prisión, donde Pablo escribió Filipenses, que estamos estudiando, y Efesios, y Colosenses, Filemón. Fue durante su encarcelamiento, dice Hechos 28:31. ¿Sabes lo que hizo durante su época de prisión? Hechos 21:31 termina diciendo que Pablo se dedicó a predicar el reino de Dios y enseñar todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo, en la prisión. La última palabra del texto griego en Hechos 28 es el adverbio akolutos, significa sin impedimento. El mundo puede encarcelar a los predicadores, pero el Evangelio no puede ser encarcelado. Y así fue como el mensaje del reino de los cielos, bajo el control soberano de Dios, fue llevado de los judíos a los gentiles, de Jerusalén a Roma en Hechos y hasta lo último de la tierra. Hasta hoy llevamos 2000 años viviendo en Hechos capítulo 29. Durante 2 milenios Cristo ha estado extendiendo su reino, aún sin estar presente físicamente.
aún sin usar ángeles poderosos con vestiduras blancas, sino usando a su pueblo, a su iglesia. Y hermanos, nosotros, la iglesia bíblica de Santiago, recogemos el legado con las herramientas del fundamento, del pilar sólido, del poder más que suficiente del Espíritu Santo, y confiados en la promesa de su venida, somos llamados a ser testigos de las glorias de nuestro Rey y proclamar el Evangelio. ¿Estás convencido? El mundo busca esperanza, ¿verdad? En el trabajo, en amistades, en relaciones, en dinero, en entretenimiento. El mundo busca esperanza en la religión. Billones de euros se mueven en buscar y publicitar esperanza. Pero no hay ninguna esperanza, por buena que sea, que pueda llenar el pozo sin fondo que solo Cristo, el Rey resucitado y victorioso, puede llenar. Esa es la esperanza eterna. Si no creemos, hermanos, que solo el Evangelio ofrece una esperanza única, porque la esperanza es Cristo, si no lo creemos, no vamos a estar motivados saliendo por esa puerta. Si no crees con firmeza que el Evangelio es el único mensaje que salva, que rescata a una persona del reino de las tinieblas y la traslada al reino de Cristo, si no tenemos esa certeza, no vamos a ser motivados ni a creer, ni a obedecer, ni a proclamarla, ni a publicitarla, por muy digna que sea, que lo es. Hermanos, cumplamos con nuestra razón de existencia. Proclamemos el Evangelio. Digamos, como dice el himno, levántate, iglesia del Señor, cíñete con tu armadura, oye la voz de Cristo, el capitán que a su ejército nos llama, con el escudo de la fe y el cinturón de la verdad. Marchemos hoy armados de su amor, alcanzando a los perdidos, sin estorbo, sin impedimento, esperando con certeza en nuestro Rey resucitado que volverá pronto a buscarnos. Amén. Oremos, hermanos. Nos ponemos de pie para orar. Señor, queremos recoger este testigo, este legado de 2000 años de mandamiento, ir y hacer discípulos. Señor, y no estamos solos. Tenemos un fundamento sólido, una historia real, verídica, corroborada, objetiva. No hablamos de cuentos. No estamos hablando de reinos imaginarios. Esto no es Narnia. Esta es la realidad del nuevo cielo y la nueva tierra que tú vendrás a instaurar. No estamos solos porque tú nos has dado a tu Espíritu Santo que nos ha salvado, nos ha, Señor, dado el poder para vivir una vida piadosa, y entre ellos significa proclamar la verdad del reino. Señor, y nos has dado una esperanza. Esta proclamación tiene una fecha de caducidad. Para nosotros creyentes es una esperanza. Deseamos que venga tu reino, pero somos conscientes de que la venida de tu reino implica juicio para el que no cree en ti. Ayúdanos, Señor. Danos de nuevo ánimo. Quita toda vergüenza, quita toda pereza. Que podamos proclamar la verdad del Rey de Reyes y que más súbditos sean añadidos a este reino hasta que sea efectivamente físico y glorioso. Señor, ayúdanos, danos de nuevo, danos coraje, danos valentía.
Úsanos en el poder de tu Espíritu Santo. Somos tan débiles. Es tan sorprendente que tú sigas salvando a pesar de nosotros. Pero Señor, ayúdanos a hacer lo que hemos de hacer. Que tu iglesia aquí en Santiago proclame la esperanza única del Evangelio de Jesucristo. Esto oramos, te pedimos, en nombre de Jesús. Amén.